A lo largo del pontificado de Juan Pablo II, la Iglesia vio la apostasía en masa. Un hecho aún más doloroso es que bajo su dirección la Iglesia fue desintegrada desde su interior. La causa principal fue la violación de la fe salvadora por el espíritu del ateísmo a través del método histórico crítico y por el espíritu de la idolatría a través del gesto apóstata en Asís. La Iglesia así cayó en la apostasía. El Espíritu Santo fue echado fuera por el espíritu de la apostasía de los oficios eclesiásticos de los seminarios y monasterios. La estructura eclesiástica apóstata fue dominada por el espíritu del anticristo. Una manifestación visible de la apostasía espantosa, protegida por la autoridad de Juan Pablo II, fue la pedofilia pervertida. Cualquiera persona sincera pregunta, ¿por qué motivo en realidad Juan Pablo II fue beatificado? Solo las estadísticas de los Estados Unidos muestran 4.392 sacerdotes diocesanos y religiosos fueron acusados de pedofilia y homosexualidad hasta el año 2002. 3.280 denuncias fueron presentadas contra los sacerdotes entre los años 2004 y 2007. Los costos financieros de la Iglesia Católica en los Estados Unidos para compensar por los delitos pedófilos cometidos por el clero ascendieron a $2.000 millones. 5 diócesis se declararon en bancarrota a causa de estos crímenes escandalosos. Pedófilo sacerdote Murphy fue responsable de 200 casos de pedofilia en un instituto para niños sordos. Sin embargo, no fue castigado en absoluto. Cientos de niños fueron víctimas de abuso sexual en la arquidiócesis de Boston. Las revelaciones escandalosas se realizaron en enero de 2002. El mayor sobresalto fue que los líderes de la Iglesia habían sabido de estas cosas. Por ejemplo, Juan Geoghegan, un sacerdote de la arquidiócesis de Boston, abusó sexualmente más de un centenar de niños. La Iglesia pagó en secreto más de $1,3 mil millones para reducir las víctimas al silencio. Los escándalos pedófilos no se produjeron solo en los Estados Unidos, pero también en Australia y Europa. Por ejemplo, Rick DeVille, un sacerdote de Bélgica, dice: ninguno de los sacerdotes acusados en más de 300 casos de pedofilia que se produjeron en la década de 1990 fue castigado. El sacerdote que fue convicto en varias ocasiones de abusar de los niños fue solamente trasladado a otra región, donde continuó a practicar esta perversión. Gran Bretaña. En los años 1995 hasta 1999, 21 sacerdotes en el Reino Unido fueron acusados de abuso sexual infantil. Irlanda. Sean Fortune, un sacerdote católico, abusó sexualmente de decenas de niños. El hecho de que practicaba la pedofilia ya era conocido en el seminario, sin embargo, él fue ordenado. Arquidiócesis de Dublín en los años 1975 hasta 2004 suprimía la información que sus sacerdotes abusaban sexualmente de los niños. Se trataba de 46 sacerdotes. En Irlanda, la jerarquía de la Iglesia sobornaba o influía a los tribunales y la policía. Este hecho fue atestiguado por el primer ministro. Las víctimas no fueron escuchadas. En algunos casos fueron incluso objetos de intimidación. Los culpables no fueron castigados. Las víctimas fueron tratadas con desprecio y la indiferencia fría. Juan Pablo II estaba plenamente informado de todo. Fue responsable de las injusticias y los crímenes que se cometieron contra los niños inocentes. Pero también fue responsable de las almas de los sacerdotes le encomendados, a quienes dejó en el pecado mortal seguir el camino de la perdición. Él causó profunda indignación entre los creyentes y no creyentes. Si se revelase en una institución secular que, por ejemplo, el director encubría un solo crimen de pedofilia de un maestro, él sería destituido de su cargo y castigado. Juan Pablo II, sin embargo, fue beatificado a toda prisa por muchos años de encubrimiento de miles de escándalos homosexuales y pedófilos. ¡Qué hipocresía que en innumerables materiales de promoción, en películas y fotografías,
Juan Pablo II está mostrado teniendo los más pequeños en sus brazos, inclinándose sobre los bebés, y mientras encubría los crímenes despiadadamente cometidos contra niños inocentes. Entonces, ¿por qué motivo en realidad Juan Pablo II fue beatificado? Tal vez por su gran popularidad. Si la popularidad es un signo de la santidad, todos los favoritos del público como Michael Jackson, John Lennon, Jimi Hendrix o los demás también pueden ser beatificados a toda prisa. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, ¿por qué motivo Juan Pablo II fue beatificado? ¿Por su unión con los masones? El 22 de marzo de 1982, Juan Pablo II recibió B'nai B'rith, la logia masónica de Nueva York, y designó sus miembros por mis queridos amigos. En diciembre de 1996, la Gran Logia de Oriente ofreció a Juan Pablo II su condecoración más alta, la Orden de Galilea, como una expresión de gratitud por sus esfuerzos en la promoción de los ideales masónicos. No es nada de extraño, las vistas sincréticas del Papa fueron totalmente coherentes con las ideas masónicas. Además, Juan Pablo II abolió la pena late sentencia de excomunión en el Código de Derecho Canónico para la adhesión de los católicos a las logias masónicas. La esencia de la masonería es una rebelión contra el Dios uno y trino, la dedicación a Satanás y el servicio a él. De hecho, el Papa permitió a los masones, que ocuparán impunemente los cargos más altos dentro de la Iglesia Católica, y así que desarrollarán sus actividades destructivas con eficiencia. La cuestión es si la causa de beatificación no fue acelerada por estos queridos amigos suyos. Entonces, ¿cuál fue el motivo de pseudo-beatificación de Juan Pablo II? Tal vez el hecho de que durante el papado de Juan Pablo II las herejías de la teología histórico-crítica se convirtieron en la doctrina oficial en las facultades teológicas y en los seminarios. La teología histórico-crítica niega los fundamentos de la fe cristiana, la divinidad de Cristo y la inspiración de la Sagrada Escritura. Su elevación al nivel de doctrina de la Iglesia es una traición a Cristo. Entonces, ¿por qué motivo en realidad Juan Pablo II fue beatificado? Tal vez por sus iniciativas dirigidas a un pseudopaz, como por ejemplo las oraciones con los paganos en Asís, el objetivo real de las cuales fue a cambiar el pensamiento de los católicos y abrir la Iglesia al espíritu de la apostasía. Juan Pablo II fue el inspirador principal y director de la reunión de Asís en 1986. Al principio extendió una cordial bienvenida a cada representante de una religión falsa: budistas, hindúes, animistas, musulmanes, sintoístas, los nativos americanos, zoroastristas, chamanes. A instancias del Papa, todas las cruces fueron retiradas y aquellas que no podían ser retiradas fueron cubiertas. Luego puso las iglesias cristianas a disposición de los paganos. Allí ellos realizaban sus ritos durante los cuales invocaban los demonios. Por ejemplo, budistas repetían mantras en la iglesia de San Pedro de Asís. Colocaron el ídolo de Buda sobre el tabernáculo. Así llamadas oraciones fueron pronunciadas ahí en común también. Juan Pablo II lanzó sugerente una herejía de que teníamos un Padre común con los paganos, por lo que cerró el encuentro con la oración Padre Nuestro. A partir de entonces, estas reuniones sincretistas se llevaban a cabo en diferentes ciudades cada año. Juan Pablo II fue personalmente presente de nuevo en el encuentro en Asís en 2002. También en muchas otras ocasiones Juan Pablo II confirmaba su gesto sincrético de Asís. De esa manera, él puso la fe cristiana en pie de igualdad con las religiones paganas, planteó una línea de la apostasía de Cristo y su Evangelio y abrió toda la Iglesia a una maldición. El gesto de Asís está en contradicción con la Sagrada Escritura, el espíritu del Evangelio y toda la tradición de los apóstoles, padres de la Iglesia, mártires y santos.
Si en los primeros siglos de la cruel persecución de los cristianos, los primeros mártires celebrasen las oraciones comunes de paz con los paganos en lugar de ser fieles a Cristo, no serían venerados como santos, pero denunciados como traidores. ¿Cómo es posible que Juan Pablo II fue beatificado si hubiera cometido una traición manifiesta de Cristo? Su beatificación fue un gesto de escupir a todos los mártires que prefirieron ir a la muerte antes que traicionar a Cristo y vivir en paz con los paganos. ¿Qué la Sagrada Escritura dice en cuanto a Asís? Lo que los paganos sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y yo no quiero que vosotros participéis con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El espíritu de Asís presenta el paganismo como un camino alternativo a la salvación. Pero entonces la muerte de Cristo en la cruz fue en vano, y Dios es degradado al nivel de los demonios. Las palabras siguientes de la Sagrada Escritura se aplican a Juan Pablo II. Cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. ¿No fue la enfermedad extraña del Papa un castigo visible de Dios por los abrazos cordiales entre él como cabeza de la Iglesia y los que oficialmente sirven al diablo? Si fuéramos a seguir así llamadas virtudes heroicas de Juan Pablo II, esto significaría que todos los sacerdotes deberían retirar las cruces de las iglesias e invitar a los hindúes, budistas, animistas y satanistas para que invocaran los demonios allí. Los feligreses deberían participar activamente en los rituales paganos y llamarlos oraciones por la paz. Desgraciadamente, gracias a Juan Pablo II, muchos sacerdotes ya siguen este camino de apostasía y llevan consigo los católicos engañados sin el menor remordimiento. Siguiendo el ejemplo de Juan Pablo II, deberíamos reverenciar el Dalai Lama, quien se considera un dios reencarnado, es decir, un demonio. Lamaístas, sin embargo, no permitan que el Evangelio sea predicado en su territorio y persiguen con dureza a los cristianos. Además, tendríamos que besar el Corán, que niega la divinidad de Cristo, frecuentar a las mezquitas y abrirse totalmente a la invasión del paganismo actual en el territorio cristiano. También deberíamos tener nuestros frentes marcados por sacerdotisas paganas como una señal pública de la apostasía de Cristo y venerar los monumentos de los gurús. Asimismo, deberíamos entrar en una relación simbiótica entre el cristianismo y la masonería, pero todo esto es una traición abominable de Cristo y del Evangelio. Entonces, si por medio de la falsa beatificación Juan Pablo II se nos da como un modelo a seguir, entramos en el camino de la apostasía que termina en el infierno. Por la beatificación falsa, el Papa Benedicto XVI elevó el espíritu de Asís, el espíritu del anticristo, al altar de la Iglesia. Arrastró a toda la Iglesia católica en la apostasía y echó fuera de ella el Espíritu Santo.